Bueno, entonces damos inicio al curso de técnicas de conducción y vamos a ver la primera parte de la guía número 1 para esta unidad. Tiene como título localización de los proyectos turísticos. Y aquí vamos a ver ya un tema un poquito más profundo. Recuérdense que hemos venido hablando de qué es el turismo, qué tipo de turismo se pueden practicar, qué es un guía de turismo, cuáles son las empresas turísticas, qué es una agencia de viajes. En fin, hemos hablado de temas en general. Ahora, este tema dice localización de proyectos turísticos. Cuando habla de los proyectos turísticos, se refiere, si bien recuerdan, estuvimos cuando aperturamos este curso y el curso de legislación, leímos en la ley orgánica del INGUAT, en donde dice que el Estado tiene que promover la inversión turística y también incentivar al sector privado para que puedan invertir en el país y así crear o aperturar nuevas empresas turísticas. Y recuerdo que a raíz de ese tema yo les publiqué el video promocional que hizo el presidente actual, en el que pensaba con su equipo de gobierno o su gabinete de gobierno, ellos pensaban incentivar e invertir en Guatemala en el famoso tren rápido. ¿Se recuerdan, verdad que vimos ese video? Y el presidente decía, bueno, queremos que se aperturen nuevos hoteles, que se abran nuevos restaurantes, que se creen nuevas empresas turísticas, de repente y mercados artesanales. En fin, el objetivo de ese tren rápido, según esa propuesta, era reactivar la industria del turismo e invertir y con esto pues abrir nuevas opciones de trabajo, crear más fuentes, más ingresos económicos para los sectores los cuales iban a ser beneficiados. Entonces, cuando habla de proyectos turísticos, se está refiriendo a abrir un nuevo hotel, un restaurante, una agencia de viajes, de repente y un balneario, un parque, cual sea su clasificación. A eso se refiere. Ahora, ¿quién crea estos proyectos? Ya les dije, por una parte está el Estado, a través del Estado y las instituciones de gobierno, puede que las municipalidades también hagan proyectos turísticos o bien el sector privado, por ejemplo, las empresas, los empresarios dueños de empresas privadas que no le pertenecen al gobierno. Ellos pueden invertir en el país. Ahora, el beneficio que se obtiene a través de la inversión es, como ya dije, generación de empleos, mejores condiciones de vida, poderle ofrecer a la comunidad en donde se va a crear el proyecto turístico una opción en donde haya una demanda turística y ellos puedan vender sus diversos productos turísticos. Y ahí ya estaríamos hablando de algo que es conocido como turismo comunitario. Para los que viajaron, se recuerdan que visitamos la franja transversal del norte, sí recuerdan, ¿verdad? Ahora, si se dieron cuenta del centro de Cobán para la franja y algunos sitios turísticos, estábamos hablando de distancias de 2 horas a 3 horas. Y si bien recuerdan, una gasolinera fue lo que encontramos, no hay restaurantes, no hay hoteles y no hay mayor empresas turísticas. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Ahora, para que puedan invertir ahí los empresarios o el gobierno tienen que hacer una evaluación de ciertos factores y ver si va a ser viable o no, si va a ser rentable y va a generar ingresos económicos. Pero más que generar ingresos económicos es, bueno, va a ser aceptado. Realmente los resultados van a ser positivos y entonces hacen una evaluación. Por eso está hablando de la localización de los proyectos turísticos. Es decir, evaluar en todo el territorio nacional, en los departamentos, en los municipios, en las aldeas, en donde se puede dar la apertura de una empresa turística, la cual sea un generador económico para el país. Entonces, para poder hacer esa evaluación y la localización de los proyectos turísticos, se van a tener que determinar ciertos factores. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son. Y dice, vea, dice, en materia de proyectos turísticos, el estudio de mercado y la localización son los dos aspectos que requieren mayor atención, pues de ellos depende la rentabilidad futura del proyecto. Localización de mercado, estudio de mercado, perdón, y la localización de este. ¿Cómo se hace un estudio de mercado? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de repente ir a un supermercado y a veces están lanzando un nuevo producto y le están dando degustaciones a todos los clientes. No sé si lo han visto. E incluso a veces le dicen, mire, que pruebe y luego le hacen una encuesta y usted está respondiendo a las preguntas. Yo no sé si le ha pasado. Esa es una forma de poder hacer un estudio de mercado y saber
si el producto que se pretende lanzar va a ser aceptado o no. Y yo no sé si les ha pasado de que en ese momento ustedes han adquirido el producto, pero luego 1, 2, 3 meses después ustedes regresan a querer comprar el mismo producto y ya no está, ya desapareció del mercado. ¿Por qué pasa esto? Porque el producto no fue aceptado o no llegó al estándar requerido. Entonces, esa es una estrategia de marketing la que utilizan para saber si va o no va a tener aceptación. Así como en este ejemplo los productos son lanzados de esta manera para saber sí o no, así también se hace una evaluación del sector. Por ejemplo, acá Chimaltenango Centro, nosotros no somos un departamento en cuanto al centro turístico, no, nosotros somos un punto estratégico en cuanto a la conexión y el tramo carretero, porque si queremos ir al norte, sureste, oeste de nuestro país, tienen que atravesar Chimaltenango, quieran o no. Entonces es un punto que conecta a los 4 puntos cardinales y se da esa facilidad únicamente, pero en realidad que sea un punto turístico no es así. Entonces, imagínense que quisieran aperturar acá en Chimaltenango un hotel 5 estrellas. ¿Creen ustedes que tendría rentabilidad? No hay mayor atractivo turístico acá, más que a unos cuantos kilómetros tenemos la recta de Tetuán, en donde encontramos restaurantes. Y Simché, bueno, nos vamos a lo que es la ruta hacia San Martín, encontramos algunos balnearios. Bueno, a término de media hora, 40 minutos, encontramos la antigua Guatemala. Pero si quisieran crear aquí un hotel 5 estrellas, no daría mayores resultados. Entonces, a eso se refiere, a evaluar a la sociedad, evaluar el contexto, evaluar su gente, su cultura, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Y cuando se hace eso se le conoce como estudio de mercado y localización del mercado. Por ejemplo, cuando sacan un producto a la venta, primero evalúan para quién va a ir dirigido, jóvenes, niños, adultos, ancianos, hombres o mujeres, para quién va ese producto. A eso se le conoce como segmentación del mercado. Entonces, en el tema de proyectos turísticos también es necesario evaluar y no crean ustedes, muchos inversionistas extranjeros e incluso guatemaltecos han evaluado muchas áreas en nuestro país, pero no han tenido, al momento de hacer el estudio de mercado, la proyección que se hace no es tan rentable y por eso es que no invierten. Muchos factores van a influir en cuanto a qué favorece la inversión y lo que no. Por ejemplo, acá en Guatemala hay muchos sitios turísticos naturales que están metidos en las áreas rurales, pero lamentablemente un punto que desfavorece es el tema de las vías de comunicación, los tramos carreteros. Ustedes saben que acá en Guatemala hay carreteras principales, rutas, la ruta interamericana, la panamericana, entre otras, pero también conexión a través de tramos pura terracería y las condiciones no son nada apropiadas. Entonces, esos factores limitan a que haya una mayor inversión. Algunos puntos acá en Guatemala turísticos, hablemos del recurso natural, además de la infraestructura, son los más fuertes y los que mantienen la economía en el país. Por ejemplo, si nos vamos al altiplano, el Quiché, a través de Chichicastenango, Huehuetenango, el centro, Quetzaltenango, algunas áreas, Sololá, ustedes saben que Sololá es un punto turístico que tiene el atractivo turístico natural, pero también tiene el atractivo cultural y por ende hay construcción, es decir, hay inversión. Entonces, no sería nada raro que usted diga, yo me voy a ir a Sololá y voy a crear allá, voy a aperturar una cafetería, porque usted sabe que va a tener resultados positivos. Pero imagínense si yo le digo, mire, váyase a la franja transversal y aperture ahí, qué sé yo, un mercado artesanal. ¿Cree usted que va a tener rentabilidad? Entonces, a eso se le conoce como estudio de mercado y localización. Sigue diciendo. La localización dice en el campo turístico está en función de los atractivos. Esto significa, por ejemplo, que el transporte posee un peso menor al que adquiere en otras ramas, ya que en la mayoría de los casos las diferencias por distancia lineal tienen dentro de ciertos límites una reducida influencia en el turismo, mientras que, por ejemplo, en la industria textil es de gran trascendencia una distancia de 300 kilómetros entre el lugar en donde se ha de instalar la unidad de producción y el centro de consumo principal. Para cierto nivel de programas de inversión en turismo. Tal diferencia
de distancias no resulta tan decisiva como lo es la disparidad de atractivos, sobre todo al considerar las ventajas que ofrece el transporte aéreo, por cuyo medio se mueve parte del turismo. Otro punto. Recuerde que Guatemala tiene 3 vías de acceso y sería terrestre, marítima y aérea. En el caso del turismo interno, o sea, cómo nos desplazamos los guatemaltecos dentro del territorio, la vía es terrestre, ¿sí? Claro que está la vía aérea, hay pistas de aterrizajes, hay aeropuertos en puntos claves de todo el territorio nacional, pero el costo por este es muy elevado, número uno. ¿Quiénes consumen o quiénes hacen uso de este servicio? Los extranjeros. Ellos tienen esa capacidad económica y aparte de que es el medio más fácil para poder dispersar al turista dentro de Guatemala en términos de un par de horas. Entonces, vemos que en el caso de lo que es el medio o la forma, la accesibilidad del atractivo turístico es muy importante. Si ustedes recuerdan, de igual manera pongo este ejemplo porque es la experiencia más cercana que ustedes tienen. Del centro de Cobán para Lanquín, el tramo carretero era un tramo carretero asfalto, no tuvimos problema. Pero de Lanquín para donde está ubicado Semuc Champey, ustedes se dieron cuenta que se requiere de un tipo de transporte especial. Si quisiéramos llegar, qué sé yo, en un autobús, no se podría. Vía aérea, sí, pero no hay pista de aterrizaje cercana. Marítima, definitivamente no, ¿verdad? El tipo de vehículo sería el que se tendría que evaluar para poder llegar al atractivo turístico. Entonces, por eso habla de que en algunos puntos va a ser importante el tema del transporte y en otros no, para poder conocer la accesibilidad que se tiene a los atractivos turísticos. Entonces, acá nos habla de algunos factores que van a intervenir en la localización. Si usted sigue con la lectura, le va a seguir hablando de ellos, pero hay algo muy importante. Los atractivos turísticos tienen una jerarquización, es decir, que tienen un nivel, desde el más alto hasta el más bajo, ¿sí? Ahora, no en cuanto a la dimensión, sino al impacto turístico que estos tienen. Y se clasifican de la siguiente manera. Mire, pues aquí voy a regresar luego a la teoría, solo quiero que veamos esto. Hay un paisaje natural, hay un paisaje cultural y hay un paisaje urbanístico. El paisaje natural también está dividido en paisaje, aquí dice paisaje virgen. ¿Por qué dice paisaje virgen? Hay áreas naturales que no han sido manipuladas o alteradas por el hombre. Por ejemplo, en el Parque Nacional Tikal hay zonas virgen, en donde aún no han llegado a hacer excavaciones, investigaciones y nada, sino que se cree que están los ecosistemas en su estado natural, por eso se le conoce como zonas virgen. De hecho, hay especies que están ahí y por lo mismo, porque hay especies en peligro de extinción y por eso esas zonas no han sido transformadas o modificadas o en algún momento manipuladas. Pero acá en Guatemala hay mucha zona virgen y su mayoría se concentra en el departamento del Petén. Por eso es que dice paisaje natural y habla de un paisaje virgen, es decir, que no haya sido creado o no haya sido construido por el hombre. Por eso está utilizando este término. Hay una interacción entre el paisaje natural y el paisaje cultural. ¿Por qué? En las áreas rurales, que es en su mayoría en donde encontramos el paisaje natural, un río, un lago, una cascada, un cenote, allí sabemos nosotros que se ubican las poblaciones o las sociedades. En el caso de Guatemala, en las áreas rurales es donde está, o en la parte digamos, en el interior del país, encontramos lo que es las culturas o las etnias. Y ellos tienen costumbres, tradiciones, folclore, gastronomía, idiomas. Y entonces esos elementos enriquecen al atractivo natural. Pero hay lugares en donde hay o paisaje natural o el enfoque es más cultural. Hay otros donde se une el paisaje natural y cultural, pero hay otros donde no hay ni natural ni cultural, sino que sale a flor el paisaje urbanístico. Por ejemplo, la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala, su nombre lo dice, ciudad, es la metrópoli de todo el país, es decir, es el centro urbano, comercial, económico, político de toda Guatemala país.
Pero allí nosotros no encontramos tanto paisaje natural. Ay, sí, pero no es sobresaliente. ¿Encontramos paisaje cultural? Sí, durante ciertas épocas del año, ciertas actividades tradicionales y culturales, pero en realidad no es el fuerte. ¿Cuál es el fuerte? El fuerte es la ciudad, sus edificios, sus centros comerciales. Entonces, el atractivo turístico se clasifica entre estos cuatro: natural, cultural. Dentro del natural vamos a tener áreas o zonas vírgenes y vamos a encontrar el paisaje urbanístico. El paisaje urbanístico se refiere a lo que es la infraestructura y la superestructura, es decir, edificios, ciudades, a eso se refiere. Entonces, esta clasificación es muy importante. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque es el más claro y creo que todos lo conocemos. Usted visita Sololá, no para quedarse encerrado en un hotel, ¿verdad? Usted no va a ir a eso. Usted va a ir a visitar el lago, un tour, conocer su gente, su cultura. Ahí hay muchos miradores muy bonitos. Entonces, usted viaja por eso. No viaja para ver si el hotel tiene bien pintadas las paredes. Eso es lo de menos porque usted va a pasar el menor tiempo posible dentro del hotel. Es como lo que nos sucedió ahorita que viajamos a Cobán. Ustedes se dieron cuenta que el objetivo no era ir a un hotel 5 estrellas, porque no ese es el objetivo. El objetivo es conocer el recurso natural, porque las Verapaz se caracterizan por el recurso natural. Entonces, por eso se habla de una jerarquización del atractivo turístico. Y esto es algo muy importante. Guatemala, como ya vimos, Guatemala tiene de los cuatro, no tenemos nada que envidiarle a otros países. El problema es que en nuestro país hay inversión, pero la inversión es extranjera, es decir, que la mano de obra es guatemalteca, pero los beneficios o las ganancias económicas no quedan en Guatemala, sino que los extranjeros, pues obviamente son los que mayores beneficios tienen del recurso que posee nuestro país. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo manejemos, que nosotros lo conozcamos, porque entonces así vamos a entender por qué es que los hoteles no invierten tanto, por qué es que no hay tanta infraestructura. Además, otro punto, cuando se crean proyectos turísticos se evalúan las áreas geográficas. Si ustedes vieron, por ejemplo, el hotel y restaurante El Recreo, no era un super edificio. Ustedes se dieron cuenta que en cuanto a su diseño y construcción y los materiales, son materiales naturales. ¿Por qué? Porque tienen que mantener el enfoque ecológico. Si ustedes visitan la mayoría de hoteles en las Verapaces, en estas áreas rurales, son ecológicos. No hay aire acondicionado, no hay tanta máquina. O sea, lo que tratan ellos es de mantener espacios abiertos, crear ambientes naturales para que congenien con el lugar y no transformarlo o modificarlo o deteriorar el recurso natural. Entonces, este tema es muy importante porque el inversionista, obviamente el inversionista extranjero, el que viene acá a Guatemala, evalúa muchas condiciones, entre ellas para poder crear o poder aperturar un proyecto turístico. Ya les dije, háblese de cualquier tipo de proyecto, un balneario, un parque, una reserva, incluso un zoológico, o sea, cualquiera que sea el proyecto o la empresa turística que se quiera crear, se ha jerarquizado el atractivo. Ya voy a regresar a este tema, por eso vamos a irnos de uno a otro. Evalúan tres factores. Hay tres factores que son sumamente importantes. Y entre estos podemos mencionar, aquí está a través de este esquema, lo voy a minimizar para que ustedes lo puedan contemplar mejor. Cada vez que se piensa en la inversión en nuestro país, evalúan factores decisivos, factores importantes y factores deseables. Estos tres se tienen que evaluar. Y aquí se van a evaluar muchas condiciones que ya las vamos a ver en la próxima clase, y es para que usted comprenda por qué hay áreas en Guatemala en donde no hay inversión. Yo recuerdo que algunos, bueno, cuando se viajó, para los que no viajaron, tuvimos la experiencia de haber tomado un tiempo de comida que fue el almuerzo en una gasolinera. Y muchos preguntaron, pero ¿por qué en esta gasolinera? ¿Por qué no en un restaurante? Porque no habían cercanos, ¿sí? No había en la zona, teníamos que esperar, o sea, transitar las 3 horas más del punto donde nos encontrábamos para poder encontrar y llegar al centro y poder buscar un restaurante. Punto número uno. A la hora en que nos encontrábamos y llegar al centro, los centros comerciales iban a estar cerrados. Entonces no teníamos mayores opciones. Pero ¿por qué no invierten? Alguien va a decir, ¿y por qué no abren un restaurante?
porque no es muy común que lleguen grupos grandes, no es muy demandada la situación, entonces por eso es también que no hay inversión. Hay mucho atractivo turístico acá en Guatemala, muy bonito, sí, pero no tiene esa afluencia, o sea, esa demanda constante no la tiene, y por eso es que cuando piensan en crear una empresa turística, siempre se van a ir tras la evaluación. El objetivo, de hecho, la Organización Mundial eh, a través de la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, ha establecido que los países gestionen y que busquen la inversión. Guatemala, la principal actividad económica de nuestro país no es el turismo, sino es la agricultura. Además de que la población guatemalteca se dedica a otras actividades. Tal es el caso, la agricultura es la base, pero también sabemos que está la ganadería, la industria textil, la industria artesanal. O sea, hay diferentes sectores económicos en Guatemala. Nosotros tenemos el sector primario, secundario y terciario en cuanto a la producción que hay en nuestro país, pero el turismo es otra de las actividades económicas que levanta y que activa la economía en Guatemala. Ahorita cuando se dio la situación de la pandemia nos vimos muy afectados económicamente. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando digo nosotros, estoy refiriéndome a todas las comunidades en donde se activa el turismo. Y obviamente quien más ganancias genera para el país es el turista extranjero. Yo recuerdo que la licenciada Marisolina les daba ahí una breve explicación. El turista que usted ve y al cual nosotros le decimos gringos, que ellos al final no son gringos, el turista que más demanda a Guatemala es el turista europeo. Sí, ellos son los que quieren venir a Guatemala. Entonces, por eso es que se habla de que es importante que el Estado invierta en el país. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, bueno, visitamos un lugar que son las cuevas de Candelaria. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de entrar al área de los sanitarios. Qué, de verdad, qué denigrante situación. Las condiciones en cuanto a la infraestructura no están mal, pero vamos al tema de la higiene, vamos al tema de la presentación. Era una situación tan desagradable, había tanta suciedad. Los encargados del lugar no se toman la molestia. Yo no sé si al final es por escasez de recursos o por cuestiones culturales, pero eran unas condiciones tan precarias, pero tan precarias en tema de interés y de higiene, porque yo creo que limpiar se puede, pero otra cosa es que se tenga la cultura de higiene y de aseo. Yo me puse a pensar en el momento en que ingresaron al lugar, llegaron unos turistas extranjeros y yo rápido pensé, ¿y si ellos desearan utilizar los servicios sanitarios? Se llevarían la decepción de Guatemala totalmente porque las condiciones eran pésimas, el olor, el lugar, era una situación tan horrible y yo rápido pensé en eso y yo dije, ay, ojalá que nunca quieran ingresar al sanitario, que no traiga ninguna necesidad porque realmente era muy desagradable. Entonces, lamentablemente, la poca infraestructura que hay en Guatemala no se cuida. Hace algunos años atrás, el INGUAT tuvo que invertir en la portuaria Quetzal y mejorar las condiciones o la infraestructura porque dice que los baños eran algo tan desagradable, el turista extranjero dejaba quejas y las quejas no eran en el servicio, no eran la gente, no eran el tema cultural, las artesanías o comida, sino eran en las instalaciones. Hasta que vinieron las autoridades e intervinieron y empezaron a invertir. Usted entra a esa zona, de hecho no cualquiera puede ingresar ahí, pero el que entra, miren ustedes, los baños bien acondicionados, azulejo, el piso, aire acondicionado, las máquinas secadoras de manos, dispensadores de papel y todo. Muy bonito, muy presentable. ¿Por qué? Porque la cultura extranjera en cuanto a infraestructura es así. Lo que sucede es que Guatemala no tiene esa cultura industrial, no somos un país industrial y ese es un problema. Entonces, esos son algunos factores que influyen en el tema de la inversión y por eso estamos hablando de lo que es la localización de proyectos turísticos, porque no hay tanta infraestructura en Guatemala y la poca que hay no es dominio de Guatemala. Entonces, vamos a pausar acá por cuestiones de tiempo, solo estamos viendo algunos puntos de esta guía. Recuérdense que es la primera parte de la guía número 1.